La lección de hoy, miércoles 27 de mayo, es la relación que existe entre la ley y el evangelio. Esto es algo que la mayoría de las iglesias dicen que no tiene relación, que es una blasfemia decir que la ley y la gracia están relacionados, que eso es una locura decir. Nada más el hecho de nombrar la ley ya te dicen, estás en el antiguo pacto. Te quieres salvar por medio de obras. ¿Lo dicen o no lo dicen, mi amado? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tiene alguna relación la ley y el evangelio? Si tú prestaste atención a la lección del día de ayer, martes 26, que hablamos específicamente de la ley, ya tienes la respuesta. ¿Okay? Entonces, preguntas para el día de hoy. ¿Quedó clavada la ley en la cruz? ¿De verdad tú crees eso? Si lo crees, vaya a la lección del trimestre pasado, no recuerdo qué lección es, que tiene ese título precisamente, la ley clavada en la cruz, aquí en Amazing Grace, y la miniatura está la cruz y están las dos tablas de la ley clavadas ahí, sangrando. Vaya a la búsqueda. Está en la semana pasada, en la lección pasada, que era uniendo el cielo con la tierra. Bueno, la novena lección que estamos estudiando, les recuerdo el pecado, el evangelio y la ley, el versículo para memorizar, Salmo 119, versículos 93 y 94, jamás olvidaré tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a responder es, ¿será que Jesús cumplió la ley? Pero la cumplió porque era judío. Sería por eso. Tenía que cumplirla porque era judío. O sea, porque era un acto legal que él tenía que cumplir por su nacionalidad, por ser hijo de Abraham según la carne. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿fue una carga para Jesús cumplir la ley? ¿Sería una carga para él? ¿Qué fue lo que invalidó Jesús? ¿La ley o las tradiciones? Y bueno, finalmente vamos a explicar la relación de la ley y el evangelio. Entonces, mis amados, en Mateo capítulo 5, versículos 16 y versículos 17 y versículo 18, Jesús fue claro, porque lo dijo clara y abiertamente, que él no vino para abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, dijo Jesús. Porque, como les dije, ley y los profetas es vivir conforme a la palabra. Porque la palabra de Dios moraba en el corazón de Jesús y era su forma de vida. ¿Por qué? Porque él tenía una relación, no religión, relación viva con su Padre. ¿Cómo desarrolló Jesús la relación con su Padre? Teniendo una comunicación abierta y esporádica con el Padre. De vez en cuando, cada 3 días, se acordaba Jesús y oraba, ¿verdad? Absolutamente no. Una comunión permanente, una comunicación permanente con el Padre. Y vemos los ejemplos de Jesús en toda la Biblia, que se apartaba constantemente a orar para poder recibir guía y fortaleza y poder para poder soportar las pruebas y la guía para cada día. Cada día tiene su mal, nos enseña la palabra. Y Jesús también nos dice, líbranos del mal. Danos nuestro pan, tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cada día. Satisfacción de necesidades físicas, pero más espirituales. Les recuerdo, somos ciudadanos ¿de dónde? De allá. ¿Cómo están tus oraciones? ¿Más aquí que allá o más allá que aquí? Eso define qué es lo que hay en tu corazón. Y eso define si realmente vas a casa o no vas a casa. Porque si para ti la casa es aquí, aquí te quedas, amado. Es sencillísimo. El evangelio es demasiado sencillo. Simplemente vas a recibir aquello que cosechaste. Si tu anhelo es ir a casa y abrazar a Jesús, ¿cuál crees tú que será el resultado? Abrazar a Jesús. Gloria a Dios. Ok, versículo 18. Dice,
Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una yot, que era la letra más pequeña del alfabeto judío o hebreo, ni una tilde, que son los símbolos, que son cosas mínimas, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que todo se tiene que cumplir? Tienes que ver el santuario, mamá, para entender cuándo se cumple todo. La cruz fue la finalización del trabajo de Jesús como el cordero que vendría a morir. Ese es el trabajo y culminó en la cruz, consumado es. Pero el plan de salvación sigue, porque si usted está en desacuerdo con lo que estoy diciendo, entonces usted tiene que agarrar, buscar su Biblia, llegar casi al final. Usted va a conseguir un libro que está después de antes de Santiago, después de Filemón, ¿ok? Y lo va a tener que arrancar, porque en el libro de Hebreos lo que se explica es la obra del sumo sacerdote allá, en el santuario celestial. Entonces, ¿qué es eso? La continuación del plan de salvación. Y si quiere entenderlo, ¿de dónde estoy diciendo yo esto? Bueno, usted tiene que ir al Pentateuco, ir a Éxodo, ir a Levítico, ir a Deuteronomio, Números, para que entienda en qué consistía la obra del sacerdote en el santuario. Sacerdote y sumo sacerdote, dos expiaciones. O sea, una sola expiación, pero dos procesos. El sacrificio diario y el día de expiación. El diario era el continuo, ¿okay? El continuo sacrificio. Y el día de expiación, un día por año, para limpiar, para purificar el santuario. Acto distinto al diario, que era el sacrificio y el esparcir la sangre, porque la sangre no solamente era derramada, la sangre también era esparcida. ¿En dónde? En el velo. ¿Y ese velo quién es? Que después dice Pablo precisamente allí. El velo que es Cristo. ¿Ok? Bueno, mi amado, entonces, vamos a leer ahora Romanos 3:28, 4:13 al 16 y Gálatas 2:16, 3:13 y Filipenses 3:9. ¿Por qué vamos a leer estos versículos? Porque es importantísimo que podamos entender la relación que hay entre la ley y el evangelio, que sí hay una relación directa. Ayer dijimos qué era la ley y qué no es la ley. ¿Qué era la ley? El carácter de Dios manifiesto a nosotros. Dios se reveló a nosotros por medio de su ley. ¿Ok? Esa es la revelación de Dios. ¿Qué no es la ley? Algo que tenemos que cumplir para poder ser ciudadanos del reino de los cielos. Una serie de decretos que tienen que ser obedecidos para lograr la salvación. Eso es lo que no es la ley. Entonces, precisamente, estos versículos, los que vamos a hablar, hablan precisamente de eso. Entonces, vamos a empezar con Romanos 3, versículo 28, y dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bueno, ahí lo dice, ¿ves que la ley no tiene nada que ver con la gracia, ni con la salvación, ni con el evangelio? Somos justificados puramente por fe sin las obras de la ley. Ahí lo dice claramente. Vamos a ver. Ok. Cuando vemos el 27, dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Este versículo entiende el contexto. Entiende el contexto para que puedas entenderlo, ¿ok? Ahora vamos a Romanos 4, 13 al 16, dice: la promesa de que sería el heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Aquí nos pusimos en algo interesante ya. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. No solamente para que es por la ley, sino también para que es por la fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Bueno, mis amados, aquí les explico un poquito el contexto. Pablo está haciendo una comparación porque él empezó diciendo en Romanos 1 la condición del mundo, en la época de Pablo, la condición de nuestro mundo hoy. Como la gente dejó a Dios, el mundo se convirtió en un desastre inmoral totalmente.
Eso es básicamente, y si quiere entenderlo un poquito más, para no ampliar mucho la lección, vaya y lea Romanos capítulo 1, porque es claro, ahí no hay que interpretar mucho. Entonces se empieza a decir los pecados de los gentiles, y obviamente habían judíos que creían que guardaban la ley y aplicaban la ley y juzgaban según la ley, y entonces ellos sacaban pecho. Entonces Pablo lo que le describe, que recuerde Romanos 3:23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, todos hemos infringido esa ley, todos la hemos infringido. Entonces, aquí Pablo lo que está es poniéndolos en su lugar, que no por el hecho de ser hijos de Abraham y guardadores de la ley, sos salvos, porque no puedes guardar la ley, es mentira, es una mentira porque tu corazón es engañoso, mi amado. ¿Ok? Y ellos están siendo objeto de engaño. Gálatas, vamos a Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley, por la fe, de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Obviamente que nadie es justificado por las obras de la ley, porque la ley nos muestra el pecado. Pero Cristo es el camino a la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos que hemos transgredido la ley, porque tú has transgredido la ley, todos hemos transgredido la ley. Entonces, ¿a quién necesitamos? A Cristo para que nos salve. Por eso es que este famoso versículo, realmente no recuerdo dónde está, que dice que el fin de la ley es Cristo, que muchos dicen, ahí está claro, la ley se acabó. No, mi amado. El fin no es solamente el final de algo. Cuando usted tiene un fin, tiene un objetivo. El objetivo de la ley es Cristo y está demostrada desde el Éxodo, cuando fue dada la ley, mi amado. ¿Okay? Porque por la ley te muestra el pecado y necesitas a Cristo como un Salvador. ¿Y lo necesitas cómo? Urgente y desesperadamente, no de manera ligera. Lo necesitas de manera urgente y desesperada, porque estás perdido, mi amado, estamos muertos. Pero la buena noticia es que lo leemos en Romanos 5, versículo 8, de que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que tú te arrepintieras para que ese perdón estuviera disponible para ti. Y precisamente en Romanos 5 es de donde se tomó Agustín de Hipona y todos aquellos que predican sus doctrinas, Calvino, Lutero, para decir que hay un pecado original, que nacemos en una condenación, pero no leen completo el capítulo, que dicen, sí, por causa de Adán entró el pecado y por el pecado la muerte, es verdad, eso es incuestionable, pero por causa de Cristo vino la gracia y vino el perdón. ¿Para quién? Para los muchos que pecaron también. Entonces, nacemos con la oportunidad de neutralidad, con un Salvador que si aceptamos su invitación, su sangre nos va a limpiar, nos va a lavar. Una oportunidad que es para todos los hombres, no nada más para los predestinados. Tú, calvinista, que normalmente dices eso. Ok, entonces vamos a Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Entonces, mi amado, para responder ya la pregunta, creo que ya tienes una base sólida. La base sólida la trajiste desde ayer, porque la ley nos muestra el pecado. Y cuando nos convence el Espíritu Santo de que hemos transgredido esa ley, porque todos la hemos hecho, necesitamos un Salvador. Entonces, ¿cuál es la relación entre la ley y el Evangelio? Que la ley nos muestra nuestra condición. La ley es, ¿qué es lo que muestra la ley? El pecado. ¿Cuál es el problema? El pecado de la ley nos lo muestra. Entonces, nos hace ver que necesitamos una solución. ¿Y cuál es la solución? Cristo a través del Evangelio. Lo estudiamos en la introducción. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego, porque el manifiesto se manifiesta de fe para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá y llegará a casa, por supuesto. Entonces, mis amados, ¿por qué la gente piensa que hablar de ley es legalismo? Porque tienen una concepción mental que la ley
que el antiguo pacto fue dado para Israel y que Israel sería salvo si obedecía perfectamente la ley. Eso es una falacia, hermano. Eso es una falacia. Porque Israel también era salvo por gracia, porque se lo está mostrando Dios desde el principio, y cuando llegan al Sinaí se los hace ver. Porque ¿qué dice Dios? Ustedes vieron lo que hice en la tierra de Egipto y cómo os tomé y os traje, los tomé en alas de águila y os he traído a mí. ¿Quién es el que hizo todo? Dios. ¿Cuántas batallas lucharon ellos para salir de Egipto? Ninguna. Gracia, pura gracia. ¿Ok? Y luego, antes de darle las 10 promesas, no empieza diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Empieza diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién lo hizo? Dios. Así como te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no vas a tener dioses ajenos. Yo lo hice. No te vas a hacer imágenes. No vas a nombrar mi nombre en vano. Te vas a gozar en el sábado porque es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Te voy a dar, ahí te manifiesta mi gracia porque tienes el momento de compartir conmigo para que puedas darlo a quién. Empiezas a darlo a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Miren cómo están pegaditos ahí, el cuarto y el quinto allí. Relación con Dios y relación con los hombres. Vertical y horizontal. La forma de la cruz, mi amado. Es maravilloso, mi amado. Entonces, ahora, cuando te pregunten que si hay relación entre el Evangelio y la ley, ¿qué vas a responder? ¿No tienen nada que ver o están estrechamente relacionados? ¿Qué puedes hacer separado de Cristo? Absolutamente nada. La ley es imposible obedecerla sin Cristo, porque cuando nosotros leemos precisamente Romanos capítulo 7, versículo 14, Pablo es claro y dice, en el 7 dice que no conoceré el pecado si no es por la ley, y en el 14 dice que la ley es espiritual, pero que él es carnal vendido al pecado. ¿Cuándo la ley es legalismo? Cuando yo tengo la percepción de que son preceptos que yo tengo que obedecer para lograr un objetivo. Ahí es legalismo. Pero nunca fue dada para eso. Fue dada para llevarnos a Cristo, para que Él se encargara de nuestra salvación. ¿Por qué? Por creer. ¿Creer a quién? A la promesa. Somos hijos de Abraham cuando creemos a la promesa, no los que son según la carne. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, oh Padre, porque nos has mostrado nuestro pecado, nos has mostrado nuestra maldad y también nos has mostrado la salida, Señor, para poder reconciliarnos contigo, y lo hiciste por puro amor, porque Cristo murió por amor a nosotros, oh Dios. Perdona nuestros pecados, límpianos también de toda maldad, porque creemos que tu sangre nos salva, nos transforma, nos perdona y nos limpia, Señor. Lo creemos. Que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y podamos ser convencidos y andando en ti en todo momento, Señor. Enseñados e instruidos por ti nada más. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, completa el comentario. Maranata.